Conocer las Escrituras es verdadero alimento y verdadera bebida. Es el título de la carta pastoral del señor arzobispo para este curso en el que estamos y que a nosotros nos va a servir para comenzar este nuevo programa en Canal Diocesano de Televisión. Comienza el pan de la palabra. Bienvenidos amigos, esto es el Pan de la Palabra, que es un nuevo programa que comienza hoy, aquí en Canal Diocesano de Televisión, al hilo del Plan Pastoral Diocesano, que este año, lo saben quienes nos sigan habitualmente, quienes hayan, por ejemplo, participado en las jornadas de pastoral, este año se nos invita a reflexionar en torno a la palabra de Dios, fuente de vida, la iniciación cristiana y la catequesis. Y a partir de ahí hemos querido dar comienzo a un nuevo programa en Canal Diocesano, contando con catequistas, vamos a intentarlo, de distintos ámbitos de lo que es el camino de la vida cristiana y otros momentos también importantes que intentaremos reflejar o que queden reflejados aquí, en el Pan de la Palabra a partir de hoy. Vamos a intentar recorrer los distintos aspectos que se nos invitan en el plan pastoral a hacer. Vamos a comenzar con la carta pastoral, porque al comienzo de este curso, el señor arzobispo, en la jornada de inicio de curso, la repartía en ese acto que solemos tener todos los años al comenzar el curso, y nos parece que nos puede dar pie para adentrarnos de alguna manera en lo que quiere ser este programa, el pan de la palabra. Sin más, voy a presentarles a dos buenos amigos, catequistas, como no podía ser de otra manera, que nos acompañan ya. David, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Gracias también. Una mínima presentación para las personas que no quizá nos conozcan, que no tienen por qué conoceros, probablemente la mayoría de los que nos ven. Muy bien. Pues yo me llamo David, estoy casado, tengo 40 años y tengo 4 hijos de 3, 6, 9 y 11 años. Y vivo la fe en la parroquia de Santiago el Mayor, en el camino neocatecumenal, y aquí estoy para debatir un poquito de esta carta. Muchas gracias. Juan. Yo me llamo Juan, soy también compañero de David en el mismo... Vamos, somos los dos profesores y trabajamos en un colegio. Estoy casado también, tengo 4 hijos y vivo mi fe en la parroquia de Santiago el Mayor también. Bueno, gracias por venir a los dos. Creo que, bueno, pues el hecho de vuestra vivencia de la fe, vuestra tarea también, ¿no? en la difusión, ¿no? de lo que es la vivencia primero y la difusión de la palabra después, puede ayudarnos, ¿no? Yo quería comenzar echándole un vistazo a la carta pastoral, o de paso invitando a las personas que nos ven a hacerlo, que puede que quizá haya muchas que no lo hayan hecho. Y os invito a que comentemos un poquito el título que don Braulio le dio en su momento a esta carta, ¿no? que es este con el que yo comenzaba. Conocer las Escrituras es, y yo subrayo eso, el verbo es, en presente, verdadero alimento y verdadera bebida. No debería ser, dice él, es. Entiendo que está pensando en nosotros, en los que ya estamos caminando en la fe, ¿no? En los cristianos. Pero no puedo dejar de preguntarme, y es la primera cuestión que quiero poner aquí encima de la mesa, si os parece que lo sabemos, si os parece que lo experimentamos lo suficiente, ¿no? Que la Escritura, que la palabra es alimento y bebida, de verdad, real, no simbólico. No, efectivamente, la palabra de Dios es verdadero alimento, no siempre es así comprendido, pero igual lo vemos más en la Eucaristía, que es como más sensorial, por decirlo de alguna forma, lo sentimos más al comulgar, pero sin embargo la palabra de Dios te da vida espiritual, claro, sin ella no mueres, sin ella mueres. Esto habría que descubrirlo. Si tú en un momento dado de tu vida, gracias a esta escucha de la palabra, ves que esta palabra ha penetrado en tu corazón, ha plantado una semillita y has visto que la palabra se ha hecho real, se ha hecho carne en tu vida, pues verdaderamente es cuando se convierte en verdadero alimento que verdaderamente alimenta
y buscas, ¿no?, tener ese contacto con la palabra. Pero esto en cierta medida hay que experimentarlo. Bueno, pero vamos a adentrarnos un poco en hacer un poco de análisis de situación. Lo hace don Braulio en la carta, ¿no? En el inicio de la carta, don Braulio empieza diciendo cosas bastante claras, ¿no? Que se entienden bien, quiero decir, cuando se leen de primeras, ¿no? Por ejemplo, hay algo que no es normal, ¿no? Dice el mismo, ¿no?, que es que no conocemos, insisto, entiendo que está pensando en nosotros, o sea, aquí nos está hablando, digamos, al mundo en general, ¿no?, ni a la sociedad, sino hacia dentro de la Iglesia, ¿no? No conocemos lo suficiente, ¿no?, la palabra de Dios, y eso no es normal. Y a veces vivimos como si lo fuese, y dice él, no es normal. No, hay veces que pensamos que damos cosas por hecho que realmente no son así. A mí, mi experiencia es que muchas veces voy a misa y la palabra no se entiende bien. O sea, me parece a mí que no hay en muchas iglesias, no hay una preparación seria. Quiere decir, porque no se proclama. No se proclama bien. O sea, hay gente muy voluntariosa, yo entiendo que es perfecto, pero me parece que hay más ensayo a lo mejor en el coro que en la misma proclamación de la palabra. No te queda duda. Claro, seguro, entonces, seguro. y la palabra es la base para luego poder entender lo que es la Eucaristía. Por lo menos a mí es como yo lo vivo. Un poquito al hilo que decías de la Eucaristía, yo creo que está muy claro. Nosotros nos acercamos a comulgar, imaginarnos que se nos cae un trocito de partícula al suelo, pues es un auténtico dramón, ¿no? Pero si nosotros los cristianos entendemos, o deberíamos entender, como tú decías, que la Sagrada Escritura es verdadero Cristo, o sea, es lo mismo. Muchas veces, ¿cuál es nuestra actitud ante la escucha de la palabra? Muchas veces entra lo que es la lectura, ni siquiera nos enteramos, estamos pensando en nuestras cosas. Es como dice el propio arzobispo, ¿no?, en esta carta, es como esa palabra que entra en tu corazón es como tirarla, no estás atento al propio Cristo que te está escuchando, ¿no? Es lo mismo en ese sentido. Es cierto que escuchar requiere que tú pongas activamente parte de ti. O sea, además tienes que estar abierto a ver qué te dice esa palabra. Entonces, requiere de una actividad por tu parte. Pero fijaos, ese desconocimiento del que habla don Braulio en la carta, en personas que en teoría están viviendo la fe y caminando en la fe, en su parroquia, en movimientos, ¿qué tiene detrás? O sea, ¿a qué se debe? ¿Cómo es posible que haya personas que están caminando en la fe? O eso dicen, ¿no?, que están caminando en la fe, que llevan tiempo, que han recibido los sacramentos, incluso todos los sacramentos, los de la iniciación cristiana, que por supuesto, han contraído matrimonio y lo han hecho por la Iglesia, pero no conocen la palabra de Dios. No. Yo te puedo hablar de mi experiencia. A mí, sinceramente, que admiro a la gente que con ir el domingo a misa le sirve. A mí particularmente me quedo muy débil, por eso necesito una comunidad que me apoya. Nosotros celebramos la celebración de la palabra no solo en la iglesia, sino también en las casas. Pues hacemos celebraciones en un clima de oración en el que se lee la palabra y se busca una interpretación en tu vida de esa misma palabra. Entonces, ¿que otros no la conocen? Sinceramente no te sé decir por qué. Pero vamos, que muchas veces yo os lo digo, esto en el colegio también a muchos padres, lo que hemos pasado de esta. Es cierto que el obispo va a hacer un estímulo para que esto cambie, ¿no? Así es como creo que es la intención precisamente de la carta, ¿no? Sin duda. Que se descubra la riqueza y que se valore. Y al mismo Cristo en la palabra. Yo creo que aquí podemos estar hablando de a lo mejor un desconocimiento del propio Cristo. Dice la Verbum Domini o la Verbum Dei, creo, que el desconocer las propias Escrituras es no conocer a Cristo. Sin duda, claro. Quizás realmente los que estamos, lo que tú decías, ¿no?, con los sacramentos debidamente complementados y demás, a lo mejor es que no conocemos a un Cristo real que se ha hecho carne en nuestra propia existencia, ¿no? Quizás sea uno de los problemas que estamos comentando. Y para los demás este desconocimiento pues hace el no estar conociendo a un Cristo real, aparte de los follones que podamos tener en la vida, que muchas veces podemos acudir a cualquier celebración litúrgica y seguramente estemos pensando en cómo llego al fin de mes, que no trago a mi compañero, que la enfermedad, el cáncer, mi relación con mi jefe, y eso nos te distrae, claro, completamente. Y ni siquiera somos conscientes que esa palabra puede ser el propio Cristo que te está hablando tu corazón y cambiarte radicalmente lo que es tu vida. Normalmente iba a decir una cosa, Didi.
Es que digo que normalmente el ritmo de vida que llevamos da poco tiempo a pararse, a reflexionar. Y yo creo que hay veces que llegas a una iglesia, te sientas y la cabeza te empieza como a pensar y a lo mejor te olvidas de lo que están diciendo, de lo que está diciendo la palabra, como despreciando un poco al mismo Cristo que te habla. Bueno, luego toco ese tema porque ese tema le toca a don Braulio, el de la velocidad con la que vivimos y tal, y el sosiego que requiere por otro lado, ¿no?, la palabra, pero más adelante. Ahora os apunto una clave que él da en ese primer análisis de los porqués de esto que nos pasa, ¿no?, de ese desconocimiento, que me parece interesante, ¿no? Hay un momento en el que el arzobispo se pregunta, ¿qué reacción se espera de nosotros?, dice él, y dice que tengamos hambre de la palabra, ¿no? Y me parecía interesante esto, ¿no? Porque, sí, claro, a lo mejor hay aquí porque si tú no tienes hambre, no buscas alimento. Claro. No, si tú no tienes hambre, no te sientas a comer, ¿no? Y a lo mejor puede estar aquí una de las claves, Mira, ¿no?, la falta de hambre. Leyendo yo la carta pastoral, pensaba que hemos pasado de una Biblia, yo no lo he vivido, de una Biblia en latín, que estaba al alcance de pocos, a un exceso igual de palabra, que todo el mundo tiene una Biblia en casa. Y ha pasado como de no comer a haberlo oído demasiado. Y además... Claro, David, dices, todo el mundo tiene una Biblia en casa, ¿pero dónde? Ya, claro, porque si tienes la me Biblia refiero. Eso quiero decir. en la estantería, Claro, que ha habido tan abundancia que se ha apartado. No se le ha dado como el valor real que tiene. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una Biblia abierta, como la tenemos aquí, y a lo tonto, alguna vez pasas y algo lees. O sea, que no es un ejemplo de leer la Biblia, pero es un símbolo que me recuerda. Un signo, aquí un está, signo, eso claro. es. Entiendo. A mí lo que me da miedo es porque me gustó lo que dice en la carta pastoral el arzobispo. Hay un riesgo, ¿no?, que se cumpla esta profecía del profeta Amós, que dice, tened cuidado a ver si os voy a enviar hambre de palabra, ¿no? No de sed de agua ni hambre de comida, sino de palabra. Esto nos puede estar pasando, espero que no, porque tenemos tan cerca al alcance la palabra, pero la despreciamos realmente. Yo creo que aquí el problema es que hay un divorcio total de lo que es la vida de fe, la vida de un cristiano con la vida real, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo totalmente descristianizado, desacralizado, donde el sentido sacro de la vida no aparece por ningún lado y nos apoyamos muchas veces en lo que es la ciencia, la tecnología, y al final puede ser que la Sagrada Escritura quede como algo anacrónico que no me diga nada en mi propia vida. Yo creo que estamos ante incluso una crisis de fe profunda, donde el verdadero cristiano no busca a Cristo en las Sagradas Escrituras, y quizás estamos, pues eso, ¿dónde están esos cristianos adultos que, como decía San Pablo, ¿no?, el tocar al otro es tocar al mismo Cristo? Quizás sea un problema también así más de fondo, ¿no? Por eso puede sernos útil echar una mirada, no sé si decir hacia atrás, pero sí más bien a nuestras raíces, ¿no?, al de dónde venimos. A mí me gusta el momento en el que en la carta se cita, don Braulio cita un texto de Dei Verbum, la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que probablemente, bueno, seguro que todos los que estáis al otro lado recordáis. Es uno de esos textos recomendables, yo creo, porque es el gran texto impulsor de todo un movimiento que vendrá después, ¿no?, pro palabra de Dios, podríamos decir, porque antes de ese texto es el momento en el que tú decías, David, ¿no?, ese momento de la Sagrada Escritura en latín para unos pocos, etcétera, etcétera, ¿no? Es la Dei Verbum en el Concilio Vaticano II la que rompe y genera todo un movimiento, ¿no? Bueno, en el 21 se dice esto, y don Braulio lo cita en la carta. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo de Cristo, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Claro, ¿qué ocurre? Que yo cuando leo esto no puedo evitar, sobre todo teniendo en cuenta pues, la misma experiencia que yo he tenido en mi vida, ¿no?, que esto en el pueblo de Dios no siempre ha sido así. Don Braulio, la Dei Verbum dice, la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo de Cristo. Claro, entonces hay que ver qué ha pasado. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Claro, ojalá lo supiéramos, ¿no? No te sé decir qué nos ha pasado. No lo sé. ¿Cómo vivimos? Es verdad que la Biblia se abre a quien quiere, porque igual que Jesucristo, que es un don, la fe, a mí muchas veces me han tenido que explicar algunas cosas. Yo que sé que yo leo la historia de Abraham, pues vale,
un señor mayor que tiene sus historias, pero cuando lo aplico a mi vida, y muchas veces me lo han tenido que explicar un catequista, precisamente. No he sido yo capaz Claro, solo claro, de descubrir el tesoro que hay. O sea, hace falta también una labor catequética de abrir las escrituras al pueblo, Claro, a quien lo pida, ¿no? Sí, sin duda. Como dice David, yo creo que la formación es importante. Y también lo que comentábamos antes, esa participación en lo que es la liturgia, ¿cómo vamos nosotros? Está claro que ir a comulgar tú lo ves muy, muy claro, pero quizás no entendemos que cuando se proclama la palabra en un sentido litúrgico, con una asamblea, eso se convierte en palabra eficaz. Que eso Y ese momento hay que cuidarle. Claro, yo creo que muchas veces el propio arzobispo lo dice en la carta, cómo son las celebraciones. ¿Hay un clima de silencio o hay follones, bancos que se mueven demasiado, Sí. o hay jaleo? ¿No? ¿Cómo, Eso es, sí, claro. ¿Cómo es nuestra preparación? Claro. ¿No? Vamos con tiempo. Perdona, no me resisto a decir aquí, porque me ha pasado, me sigue pasando mucho y es de eso que te enfada, ¿no? Esa gente que todavía se justifica y te pide a ti, en este caso a mí como sacerdote, ¿no?, que yo le justifique el hecho de que llega a la Eucaristía en torno al Evangelio, ¿no?, habiéndose saltado las lecturas. Y entonces me pregunta a mí, esto vale, ¿no? Mire usted, he llegado al Evangelio. Siempre se ha dicho toda la vida que si llegas al Evangelio, vale con eso. Vale, ¿no? cumples y... Porque cumples, ¿no? Y cuando escuchas eso dices, qué pena. Sí, es verdad ¿Por que dónde empiezo yo? Hay una tradición de que te vas a misa, pero realmente sabes que no. O sea, no, estas personas, por desgracia, no han descubierto la riqueza de... La importancia, ¿no? Claro, o sea, digo por lo que tú estabas comentando, Juan. ¿Por dónde empiezo yo para explicar a esta señora que la liturgia de la palabra es fundamental? De que no te la puedes perder. Claro. Igual hay que darle la importancia a las Sagradas Escrituras. Procesiones con la cruz, por ejemplo, se hacen muchas, pero con la Biblia, o sea, no lo sé, una forma de entrar con la Biblia en alto, o, no sé, darle un valor añadido, o sea, al momento. Ponerla en su sitio también, porque, o, no sé. No, sin duda, hombre, una buena, digamos, manera de comenzar, que creo que se ha apuntado ya aquí en algún momento, es el tema de la proclamación y los lectores, ¿no? Que en algunos sitios, seguramente que me van a decir, en más de una parroquia que nos pueda estar viendo, nosotros tenemos grupos de liturgia en la parroquia, sí, pero no en todos los sitios. O no hay voluntarios que quieran salir a leer, eso también puede pasar, ¿no? Pero cuidar, yo creo que es un buen comienzo podría ser el de cuidar que haya lectores, ¿no? No es lo mismo leer la palabra de corrido, deprisa, que proclamar la lectura, ¿no? El haberte preparado previamente a la lectura. Juan, mucha gente que puede estar escuchándonos, eso puede que no lo entienda. Leer y proclamar, ¿qué entiendes tú, ¿no? claro, de la diferencia entre leer y proclamar? Leer, yo lo entiendo que es como en tu casa te coges un libro y te pones a leerlo tranquilamente en tu butaca favorita y te pones a leerlo, ¿no? Y puedes decir a tu mujer, a tus hijos, mira esto qué interesante, y se lo lees. Proclamarla, entiendo yo la palabra, es previamente cogerte ese texto, leértelo, ¿no? Que ese texto, esas palabras, esa escritura penetre en tu corazón, ver también incluso el contexto histórico, cómo se ha formado, pero sobre todo hacer una especie de lectura espiritual de lo que es la propia lectura, ver las pausas, ver incluso los silencios en la propia contenido de la lectura para poder proclamarlo. Por supuesto, sin prisas, sin agobios, incluso vocalizando correctamente, incluso una dignidad a la hora de la proclamación también de la palabra. Habla don Braulio en la carta de los Salmos, y precisamente con relación a esto que dice Juan, es la experiencia del salmista cuando tiene una vivencia y él responde a esa vivencia que el Señor le ha inspirado. Pues algo parecido con nuestra potencial, ¿no? Como el creador de los Salmos, claro. Sí, que yo creo que es el hermano pobre de la palabra de Dios, no sé qué pensáis vosotros, pero el Salmo es un poco ese que no cuida. O sea, si en general se cuida poco, el momento de la liturgia, el Salmo ya es una cosa, da igual cómo lo digas, da igual si responde la gente, si no responde. El momento de todos, claro, que tiene que decir el lector para que sepamos que tenemos que responder, ¿no? Porque no hay una educación en ese sentido, pero si realmente descubrimos que el Salmo es capaz de llevarte al propio Cristo, ¿no? En esa relación que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, incluso verte tú mismo reflejado, ¿no? En las peticiones que hacen los salmos, en las angustias, cómo Dios socorre, etc.
yo creo que la cosa cambiaría mucho también en ese sentido del Salmo. Avanzamos un poquito buscando un poco una actitud positiva, si queréis, ¿no? A modo de aportar luz, ¿no? A mucha gente que nos pueda estar escuchando, a la luz de lo que dice el propio don Braulio. A mí me gusta también cuando él se pregunta cuál debería ser nuestra actitud, ¿no?, ante la palabra de Dios. Y entonces recupera una imagen muy, muy conocida, muy bonita, que a muchos de ustedes en casa les será fácilmente reconocible y recordaremos, yo creo que recordamos o no sabemos el texto casi de memoria, que es la parábola del sembrador, ¿no? Entonces don Braulio toma esa parábola, ¿no?, para reflexionar sobre posibles actitudes, ¿no?, ante la palabra a la luz de esas distintas tierras, ¿no?, que aparecen en la parábola. Me parece una parábola fácil de... Sí. Vamos, fácil, quiero decir, iluminadora, ¿no? Sí, porque además es como... resume muy bien nuestra actitud de cómo nosotros escuchamos la propia palabra. Podemos ser esa tierra que recoge bien la palabra, la censura, penetra. Y yo la verdad es que por experiencia propia, cuando esto te pasa, a mí es algo maravilloso. Yo hace años, por crisis de fe y demás, hubo un momento que abandoné lo que es la iglesia, una vida así más activa dentro de la iglesia. Y fue gracias a la escucha de Benedicto XVI, es una cosa que no se me olvidará, cuando él iba partiendo un evangelio en la JMJ de Madrid, que a mí eso, a través de esa escucha, penetró totalmente en mi corazón, no sé cómo explicarlo, pero a mí esa escucha fue totalmente una escucha activa, donde yo inmediatamente regresé como el hijo pródigo a la propia iglesia. Eso es que esa tierra se convierta en fértil, pero yo, gracias a Dios, por divina misericordia suya, eso lo he experimentado, yo lo he hecho en carne. Hay otras veces que, por ejemplo, también he visto cómo he sido un terreno lleno de piedras, donde escucho muy bien la palabra, pero luego tengo aquí a otro que es el demonio que me dice, mira, este fin de mes no llegas, o mira la discusión que has tenido, o ahora cuando salgas de aquí lo que te espera al llegar a casa con los follones de los niños y demás, y el lunes ni te das cuenta. Eso poco a poco, esas angustias va ahogando, pero porque en el fondo a lo mejor no me creo que es el propio Cristo que sale fiador de ti, que te puede faltar de todo, pero si he descubierto que tienes al propio Cristo que viene en auxilio de tu vida, pues ¿de qué vas a temer? Y esto puede venir gracias a la palabra en ese sentido. Me ha respondido, iba a preguntaros qué es ser tierra fértil, ¿no? Pero me lo dejas claro, en tu caso, Juan. Pues mira, en mi caso, yo me siento con la palabra, me siento torpe. No me siento que luego diga, sí, en Romanos dice o en Corintios, sin embargo, lo he oído muchas veces, sin embargo sí que veo que es como una lluvia fina que va calando, que lo dice la palabra, lo dice la misma palabra, que va calando y luego, la verdad que sale ella sola, no, pero no me digas que dice Romanos 1, que no, pero sí que me sale luego una palabra cuando... A mí hay un tema que no sé cómo lo veis. Una tierra fértil es aquella que acoge, lo decías tú, Juan, ¿no?, que acoge la semilla que se siembra, en este caso esa tierra somos nosotros, la semilla es esa fe que nos llega en un momento determinado, pero la tierra fértil genera vida. Y fruto, ¿verdad? Y da fruto, o sea, quiero decir, da signos. Con esto lo que pretendo decir es que no vale con hablar, ¿eh? Cuando yo digo o sea, acoger la palabra en este caso implica un cambio, una actitud de vida, ¿no? Yo creo que cada encuentro con Cristo provoca un cambio. La palabra, todos los evangelios, cuando hay un encuentro con Jesucristo hay un cambio en tu vida. Y no siempre es así, porque no oímos, no despreciamos un poco la palabra y nos centramos en otras cosas, pero cuando tú te encuentras con Jesucristo tu vida cambia, como Zaqueo, como María, como con cualquiera, ¿no?, que hable de en el evangelio. Sin ir más lejos, es que puedes solucionar lo que es tu propia vida. Yo recuerdo así una última experiencia fuerte gracias al escuchar la palabra y una lectura espiritual que antes comentábamos, estar hecho polvo de no entender tu propia cruz, el sufrimiento que tienes ahí, abrir la palabra y de repente se te planta Dios mismo a decirte, no te bajes de la cruz, aguanta ahí que se te hará gloriosa, ¿no? Y a mí eso inmediatamente llenarme de paz y afrontar ese sufrimiento con otro espíritu, ¿no? A mí eso no me lo da otro tipo de bebida, otro tipo de alimento. Estamos para terminar, ¿eh? Nos queda un minuto prácticamente, pero este es el momento en el que don Braulio hace alusión a esa idea que nos salía antes de un problema que podemos tener para hacer esto bien,
es la velocidad con la que vivimos. Esta sociedad que nos lleva como corriendo a todos sitios y, dice don Braulio, sin embargo, la escucha atenta de la palabra de Dios requiere detenimiento, sosiego, que es justo lo contrario de este mundo en el que estamos subidos, ¿no? Entonces ahí hay que, de alguna manera, entiendo que quiere decir él, tienes que saber pararte un poco. Es muy difícil, yo lo intento todos los días hacer un momento de contemplativa, de relajarme, pero es verdad que la cabeza es la loca de la casa y cuesta. Cuesta encontrar el momento. Cuesta encontrar el momento y una vez que estás aún así pensas, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer otro. Y cuesta, pero es verdad que para escuchar la palabra, para recibir a alguien tienes que prepararte para... ¿no? Aquí el paradigma es la Virgen. Es decir, María escuchó ese anuncio, esa palabra, y se la guardó en su corazoncito y se fue gestando el propio Jesucristo en el seno de la Virgen. Pues esto con nosotros es lo mismo. Podemos tener la suerte de convertirnos como San Pablo a la primera, a través de una escucha de su palabra directa, pero generalmente no funciona así. Pero tenemos que tener esa capacidad de escucha, que penetre en nosotros esa palabra y poco a poco ir gestando en nosotros el propio Jesucristo, y que Jesucristo llegue a tu corazón. Y para eso necesitamos... yo creo que se necesita tiempo para convertirnos en cristianos grandes, cristianos adultos, cristianos de verdad. Esto no es Twitter ni compras en Amazon que te llega al día siguiente. La ¿no? conversión del perezoso. Ojalá. Al final. Claro. Cuando me muera, me convierto. De eso nada, hombre. O sea, que Bueno. el cielo está aquí. Yo me quedo con esa última recomendación de Juan, si os parece, la de mirar a María, ¿no? Vamos a mirar a María, que es, además de nuestra madre, ejemplo faro, ¿no? Para todo creyente. Se nos ha acabado el tiempo, no sé cómo lo veis, pero Sí, se ha quedado corto. se nos ha acabado el tiempo. Así que yo gracias de verdad por haber venido y bueno, está vuestra casa a partir de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, amigos, gracias por haberse sumado a esta primera edición del Pan de la Palabra. Ya lo saben, cada semana volverán a tener una cita aquí con nosotros. Les espero.